estos datos, esta información que compartieron tanto Laura como Vicky, la pueden encontrar ya disponible para descargar en el código QR que está en los flyers que recibieron, y también a partir de finalizado este evento a través de todas las redes sociales de las dos organizaciones. Como sabemos que las feministas nada construimos en soledad, que nos juntamos y también convocamos a esta mesa amplia con especialistas de diversos caminos, ¿no? Ahora es el turno de pasar el micrófono a Raquel Vivanco. Es fundadora del Observatorio de las Violencias de Género Ahora que sí nos ven, es militante feminista con una carrera larguísima dentro del feminismo y sus conquistas, y también con una carrera política justamente entre todas las mujeres que pudieron, gracias al feminismo, ¿no?, también acceder a tratar de transformar nuestras realidades. Aquí te paso el micrófono y también terminé de presentarte. Bueno, primero agradecerles por este encuentro, porque la verdad que a veces es muy duro para quienes están detrás de una compu relevar esta información, pero es la única manera que venimos encontrando de los feminismos de poner sobre la mesa datos que den cuenta de la realidad que atravesamos las mujeres y disidencias sexuales en nuestro país. Esto que recién escuchábamos y que no deja de generarnos bronca, dolor, angustia, y que todo eso después se transforma también en movilización y lucha, son los datos más terribles de la violencia machista en Argentina, ¿no?, que se expresa en su forma más extrema a través de los femicidios. Pero yo siempre que me invitan a hablar de Ni Una Menos, intento reflexionar qué pasó esos días previos, todas ya, que somos militantes feministas o nos acercamos al feminismo desde distintos lugares y lo hemos vivido de una manera quizás particular por el lugar en que nos encontramos. Yo siempre digo, me acuerdo que la semana anterior y en el momento en que se daban a conocer una asociación de femicidios de pibas, que culminó cuando Liquiara, Páez, en Rufino, en Santa Fe, que fue ya como la gota que rebalsó el vaso del hartazgo. Estábamos en un encuentro en el Congreso y me acuerdo el diálogo que tenía con una compa que ahora no está acá, pero que también es parte de esta construcción colectiva de la que venimos, y la reflexión era ¿hasta cuándo? ¿No? Ya estábamos casi que con cero motivación. ¿Qué más tenemos que hacer? Esto de la naturalización llevada al extremo, una sociedad que parecía que no reaccionaba, no iba a reaccionar nunca, ¿no? Entonces, al poquito tiempo, la Posta, por suerte, junto con nuestro caminar, que nunca se detuvo, tomada por los periodistas, hizo que de repente ese megáfono que se expresó a partir de los tweets para empezar a convocar a estas concentraciones, nos devolviera cierta expectativa en que todavía teníamos chances de incidir en esta realidad tan terrible. Entonces yo siempre les propongo, y les propongo a ustedes, que cierren los ojos, piensen el 3 de junio de 2015, ¿dónde estaban? Y si pueden sentir y pensar qué les pasó ese día, hagámoslo, como una manera también de acercarnos a ese momento que fue tan importante y trascendental en la historia de nuestro país, ¿no? Que nos trascendió a los feminismos por primera vez la masividad y nos acercó a las grandes mayorías de la sociedad que pudieron por un ratito comprender que estábamos hablando de algo que era terriblemente grave, que era que cada un día una mujer era asesinada por su condición de género. De hoy yo me fui a buscar el documento que se leyó, el manifiesto de ese 3 de junio, que de alguna manera representaba todos y cada uno de los reclamos que llevamos a esa plaza. Hubo otros también que llevaban las pibas y los pibes escritos a mano en sus carteles, en sus volantes artesanales que se repartieron por todos lados, y que fue hermoso ver cómo toda esa producción empezó a poner en marcha, ¿no?, lo que después podemos decir tomó forma de paros nacionales de mujeres, que después fue una marea verde que conquistó esta ley de aborto legal, que nos llevó unos años más, pero
el Ni Una Menos como un momento bisagra en la historia de nuestro país, en la historia de la lucha de los feminismos y en la historia de nuestra sociedad en términos de, por primera vez, tomar dimensión de qué estábamos hablando. Digo, si vemos ese manifiesto, había reclamos muy claros y muy dirigidos principalmente a los tres poderes del Estado y a los medios de comunicación, ¿no? Si uno quiere hacer un paralelismo de cuánto de esos reclamos se volvieron después cargo política pública, vamos a ver que en donde tuvo más incidencia en términos de que se pudo haber avanzado en términos de política fue el Poder Ejecutivo, ¿no? A partir del cambio de la última gestión de gobierno. O sea, nosotras ahí decíamos la ley 26485, que se sancionó en 2009, no tiene todavía todos sus artículos reglamentados, ¿sí? Era parte de los reclamos que se plantearon ahí. El Plan Nacional de Acción nunca se puso en marcha. No hay presupuesto para llevar a... Bueno, digo, ¿estamos en el mismo lugar hoy? No. Ahora, también es cierto que los femicidios no disminuyeron, ¿no? Entonces, digo, llamamos a la reflexión de cuánto de lo que pudimos conquistar en términos de avance de derechos o de reconocimiento de cosas que había que salir a abordar, incidieron concretamente en la vida, en nuestra vida, de las mujeres y las disidencias. Digo, porque nosotras tenemos que, a mí me lleva mucho tiempo pensar, y lo pensamos siempre con las compañeras, es en qué lugar nos encontramos hoy para poder trazarnos una estrategia, un plan de acción, cómo vamos a llegar y cuál es nuestra próxima meta después de haber conquistado un Ministerio de las Mujeres, que es nuestro, de todas las que estamos acá, ese ministerio es nuestro, y hay que defenderlo. Después de haber conquistado una ley de aborto, que es también un hecho histórico, y nosotras todas somos protagonistas de estos hitos en la historia de nuestro país que trascendieron nuestras fronteras. Creo que si lo dimensionamos y asumimos que hemos sido protagonistas de estos hechos históricos, digo, es un montón que nos haya tocado vivir y atravesar esta época. No sin costos, porque por supuesto, ¿no? Todo esto nos llevó una parte enorme, ¿no? De poner el cuerpo, de dejar girones de vida. Hablábamos recién con Victoria Tesorier y con Luli, que son compañeras que también vienen del feminismo y que también asumieron la responsabilidad luego de querer llevar ese feminismo adentro de las instituciones del Estado e intentar ahí con toda la fuerza empujar para transformar desde adentro lo que nosotras entendemos hay que transformar, ¿no? ¿Y cuánto nos falta todavía en esto? Pero, digo, ¿estamos en el mismo lugar? No, no somos la misma sociedad. Algunas cosas hemos conseguido a partir de esta lucha, pero nos falta mucho más. Yo decía, si tenemos que medir en dónde están los principales obstáculos, vamos a ver que la justicia sigue siendo una justicia patriarcal. Ahí está uno de los principales temas que tenemos que salir a abordar muy fuerte. Ya lo venimos haciendo, lo estamos discutiendo en las asambleas de cara al 3 de junio, necesitamos una reforma judicial que pueda poner efectivamente a la justicia en un lugar que garantice el acceso a la justicia como derecho a las mujeres y a quienes se animan a denunciar situaciones de violencia por motivo de género, y que deje de revictimizar y ejercer violencia institucional, que es algo que sucede cotidianamente y que estamos cansadas de decirlo, y que los datos también son muy claros. Digo, hay un 20% aproximadamente, ¿no?, de mujeres que hace la denuncia y luego es asesinada por su femicidio, estos femicidios anunciados. Ahora hay un 80% de mujeres que no denunciaron nunca, ¿no? Y esta carencia que tenemos en la justicia, que esté a la altura de abordar la problemática como debiera, genera impunidad hacia los agresores, ¿no? Y genera también que muchas mujeres desestimen hacer la denuncia, porque ¿para qué voy a denunciar si en realidad esa denuncia va a caer, ¿no? Se va a archivar o no me van a garantizar las medidas de restricción de acercamiento para el agresor. Bueno, todo esto ya lo sabemos, es moneda corriente, esta justicia está caduca, tiene que modificarse ya. Es el poder que más retrasado está, como decía Laura, en términos de ayornarse a estos reclamos que venimos haciendo desde el conjunto de la sociedad y los feminismos. Y si tenemos que pensar en los medios, yo creo que también hubo grandes cambios. Hoy tenemos compañeras acá que son y han sido editoras de género. ¿Cuándo lo hubiéramos pensado eso? Nunca, como categoría en el 2015 tampoco decíamos queremos editoras de género, ¿no? Fue sucediendo porque también veíamos la cantidad de obstáculos que teníamos las mujeres para llegar a los medios en todos los niveles y para incidir también en que los medios construyan noticias que no sean revictimizantes, que no sean
espectaculadoras de cómo es la palabra que uso ahora, pero bueno, que construyan, claro, sobre estos hechos, noticias aberrantes y amarillas que lo único que interesa es el minuto a minuto y cuánto venden, ¿no? Digo, pero nos fuimos encontrando estrategias. Ahora, yo leí el manifiesto y decía, qué loco que acá no dice nada de la autonomía económica de las mujeres. Qué loco que no hablamos de la división sexual del trabajo y la división social de los cuidados, ¿no? Digo, qué loco porque claramente si nosotros tenemos que ver en dónde comienza la base de las violencias que se expresan en este iceberg, ¿no? En la punta con los feminicidios, vamos a encontrarnos en la base con estas desigualdades en las relaciones de poder que están trazadas por la división sexual del trabajo y por la división social de los cuidados. Eso no estaba en este documento, pero digo, hoy tenemos un proyecto de ley que entró al Ejecutivo, que entró enviado por el Ejecutivo y hay 30 y pico de proyectos de ley. Hay una comisión que empezó a debatir todos estos proyectos en 8 años. Digo, este tema que no estaba en este manifiesto y que tiene que ver con la autonomía económica como clave para desentrañar las violencias, está en la agenda del debate, está en nuestra agenda de todas y está dentro también del Congreso de la Nación y de las instituciones. Digo, es un gran desafío hacia adelante que nosotras podamos ver que avanzar en rediscutir la distribución de las riquezas de la mano de discutir la distribución de los cuidados es un paso enorme y cualitativo que tenemos que dar prontamente. Digo, nosotras sabemos que las violencias nos van a, desentrañar toda esta estructura de violencias va a llevar mucho más tiempo. Digo, estamos en otro lugar sí, pero tenemos los mismos datos de femicidios que hace 8 años. Entonces, ahí hay algo que, bueno, no estamos incidiendo evidentemente, y hay una parte grande que tenemos que seguir debatiendo de cara a la sociedad, a los varones, cómo conseguimos las relaciones sexoafectivas y qué se pone en juego cuando una mujer decide tomar una decisión autónoma de su vida, ¿no? Porque estos son la mayoría parejas, exparejas que deciden en un momento determinado romper con una relación X y eso en muchos casos es lo que provoca estas violencias extremas y que hacen que un hombre diga, bueno, no, si no sos mía, no sos de nadie. Eso sigue pasando a la orden del día. Entonces necesitamos seguir debatiendo de cara a la sociedad y hablando de las cosas que contribuyen a gestar estos cambios culturales que están atravesados principalmente por la desigual distribución de las relaciones de poder y, insisto, la desigualdad que existe en la división social del trabajo, las brechas enormes que hay en relación al acceso al empleo, al salario y demás. Digo, nosotras tenemos, y yo no tengo ninguna certeza, sí tengo más interrogantes y me preocupa mucho pensar cómo seguimos tejiendo nuestras redes, cómo podemos apostar a la transversalidad como herramienta que nos permitió lograr, por ejemplo, la ley de aborto. ¿Cuál es el punto de encuentro que tenemos las compañeras que venimos de los feminismos o de cualquier otro espacio de la academia, de la ciencia? Todas contribuimos cuando nos encontramos a pensar de la mejor manera la posibilidad de ir destrabando estos obstáculos con los que nos vamos en contra. Ya tengo que terminar, no sé, ya corto. Digo, pero me quedo con esto de cómo seguimos tramando y pensando esta táctica y estrategia y cuál es nuestro paso siguiente. Yo estoy convencida que ese paso siguiente que tenemos que dar es que se sancione una ley integral de cuidados, que discutamos la distribución de la riqueza y que tengamos una justicia que se acerque más a lo que nosotras entendemos que es la justicia y que pueda dar cuenta de esta realidad. Por último, y creo que esto tiene mucho que ver, cuando nosotras decimos que hemos avanzado y que hay mucho de lo que conquistamos está en riesgo también porque la derecha en nuestro país y en la región viene por todo, o sea, viene por el ministerio, viene por la ESI, viene por la ley de aborto, o sea, todo lo que nosotras conquistamos y que puede ser que veamos como que no termina de ser suficiente, lo tenemos que defender a rajatabla y tenemos que, o por lo menos desde mi mirada, saber que tenemos que dar una batalla política enorme y que esa batalla nos tiene que encontrar también construyendo más participación de mujeres feministas en los armados de las listas, más mujeres en los medios de comunicación en los lugares claves. Digo, para traer un ejemplo, esto que salió a la luz del agua escondido, en donde estaban los grandes empresarios de los medios, en donde estaba la justicia, en donde estaban funcionarios
del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de alguna manera también deja en evidencia un entramado del poder que está alojado en cada uno de los lugares a donde nosotras nos cuesta más llegar. Entonces, eso no es casual. Nosotras tenemos que intentar construir por eso táctica y estrategia de cara a cuáles son nuestras prioridades en el corto plazo. Tenemos que debatir fuertemente en las organizaciones la importancia de que haya mujeres feministas, no solo en las listas, porque ahí tenemos ley de paridad y eso también es otra conquista, sino en las cabezas de las listas, porque es la única manera que nosotros vamos a tener de seguir empujando hacia la construcción de una sociedad más justa. Ahora, ¿para qué queremos estar en esos lugares de decisión? ¿Para llegar y ponernos cómodas? No, tenemos que entrar y romper todo. Porque así como está, es como estamos. Necesitamos ir por más y necesitamos estar unidas en la calle y este 3 de junio volver a vernos ahí. Gracias. Perdón, es que hay que apagarlo, les habían dicho, yo hice el lío, pero bueno, le vamos a pasar la palabra a Jimena, pero no sin antes agradecerle estar acá.